el tema jubilados. Y fíjense lo que puso el ex titular del ANSES de Javier Milei, el primero de los jefes del ANSES de Milei, aparte un hombre que trabajó mucho con Domingo Cavallo, especialista en temas previsionales, fue ministro de Schiaretti, ministro de Economía en Córdoba, y que además denunció el Afer Seguros, por el cual está ahora involucrado Alberto Fernández, ¿no? Fue el que dio la voz de alerta. Bueno, lo cruzó a Federico Sturzenegger, al ministro de Desregulación, que con el discurso oficial decía que la ley que se votó de aumento para los jubilados era una ley que desbandaba los números fiscales y que era totalmente irresponsable. Y le pone ahí, Fede, si se instrumentan bien, la ley aprobada es una oportunidad para darle sostenibilidad al superávit fiscal. El aumento de costos se puede compensar focalizando mejor el bono y se gana seguridad jurídica. El argumento que pone ahí Giordano es que el gobierno tiene un problema, porque no puede dejar por decreto de necesidad de urgencia la fórmula jubilatoria, que la jurisprudencia va en contra, que la Corte va en contra, que van a llover los juicios y que puede aprovechar esta ley para, de alguna manera, darle más seguridad jurídica y menos costo fiscal a futuro en términos de los juicios. Pero lo importante es quién lo dice. Fue el jefe del ANSES de Milei hace pocos meses. Duró poco también. Yo creo que Osvaldo Giordano se debería juntar con el ministro Caputo y con el presidente y que le expliquen cómo vamos a sacar el dinero para los transportistas, cómo vamos a sacar el dinero para los jubilados, cómo vamos a sacar todos los dineros con todos los magos que son y resolver. Y quizás tiene una fórmula que da en la tecla. Bueno, ¿qué está pasando con los colectivos y los subsidios a los colectivos? Salió la Cámara de Autotransporte Automotor, las 5 cámaras, a alertar que a partir del lunes puede haber una situación muy grave en el tema de los colectivos. Como les decía, ahí ven la placa, el costo de colectivo sin subsidio, el gobierno nacional reconoce que tiene que estar alrededor de los 900 pesos, como está en la mayoría de las ciudades de las provincias argentinas. Y los empresarios del sector dicen que el costo del boleto se debería ir a 1.400 pesos. Está con nosotros Luciano Fusardo, que es el presidente de una de las cámaras de AETA. Bueno, ¿qué está pasando? El gobierno nacional le dijo a la ciudad, le quito el subsidio. Y la ciudad dice, bueno, yo no voy a poner el subsidio. Anunciá el aumento para el lunes, el aumento de los colectivos. Sí, acá hay una situación que viene de la época del Pacto Fiscal del 2018, en donde se había acordado que cada jurisdicción se haga cargo de los subsidios. De hecho, por ejemplo, en el AMBA, la mitad de los subsidios, la mitad de los colectivos son de la provincia de Buenos Aires, que viene pagando los subsidios normalmente. Y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me acuerdo en el 2019, pagaba la totalidad de los subsidios. Después, a raíz del conflicto de la quita de la coparticipación allá por el 2020, dejó de aportar y ahora lo que entiendo se está haciendo es pedirle que nuevamente pague los subsidios como hacen las demás jurisdicciones. A la Ciudad de Buenos Aires. A la ciudad. Y la ciudad lo que plantea es que jurídicamente las líneas pertenecen todavía a la Nación y no tienen potestad para fijar la tarifa. Y entiendo que eso genera toda esta diferencia y nosotros como empresarios estamos en el medio porque no tenemos claro cómo se resuelve este conflicto. Vos recién ahí mostrabas unos números, yo quiero hacer una aclaración, estos 870 que menciona el gobierno, de que es lo que hoy reconoce el Estado entre tarifa y subsidio, es un número que está congelado hace 4 meses. Cuando nosotros hablamos de 1.400 es el costo real que tiene el costo del transporte al día de la fecha y que de hecho es muy parecido a un estudio que hizo la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Observatorio de Tarifas de Servicios Públicos, que le da 1.200 pesos, que si le agregamos el IVA que tiene que pagar el usuario en caso de que se traslade la tarifa, es un número bastante cercano. Ahora, ahí podemos mostrar las tarifas de colectivo en todo el país, ¿no? Que podemos mostrarla porque la verdad que es muy impresionante la diferencia entre el 370 de la Ciudad de Buenos Aires. El promedio en todo el país está ahí, bueno, no veo nada, pero 823 pesos. 823 pesos es el promedio en todo el país. Pero hay ciudades, fíjense ahí arriba, tenés Mar del Plata, 1.200. con Córdoba, 1.050. 940 pesos, tenés Rosario, 940 pesos, tenés Mar del Plata también 940 pesos. Maxi, pero perdón, esas ciudades incluso tienen subsidios. Además de tener esa tarifa, tienen subsidios arriba de esa tarifa. Ahora, la pregunta que me hago es, claro, pero la gente en el AMBA dice, mirá, en noviembre la tarifa estaba a 60 pesos, ahora está 370. Es decir, aumentó por 6 veces. 600%, exacto. Sí, más del 500%, se multiplicó 6 veces. 6 veces. Y la verdad que el bolsillo no aguanta.
si ahora de 370 se tiene que ir a 800 o 900 pesos. Claro, pero ¿sabes por qué pasa eso? Nosotros partimos de un punto, el diciembre del 2023, el 90% del costo era subsidios. La tarifa estuvo congelada 3 años y medio durante la pandemia, después se volvió a congelar por motivos electorales de agosto del año pasado, entonces quedó muy atrasada. Cuando vos después querés recomponer, obviamente en un contexto de crisis generalizada, duele en el bolsillo, pero cuando vos lo mirás en términos reales, estos 370 pesos actuales es lo que costó a lo largo de estos 12 años. Lo que pasa es que venimos a un piso muy bajo. Es decir que está atrasado, ustedes dicen la tarifa en el AMBA está muy atrasada. ¿Y qué es lo que le están planteando al gobierno? ¿Quién tiene que resolver esto? Nosotros lo que planteamos como operadores, más allá de las cuestiones políticas, sí, es entendible que cada jurisdicción aporte su subsidio, etcétera. Lo que nosotros somos prestadores de un servicio público. Tenemos un contrato donde nuestra parte es brindar frecuencias, invertir y hacer que los colectivos circulen. Pero al no fijar tarifa ni subsidio, del otro lado, la cuenta que determina este nivel de costo tiene que estar bien calculada. Después es política del regulador decidir a quién subsidia, de qué manera. De hecho, nosotros como ¿Pero qué pasa a partir de la semana que viene si no se aumenta la tarifa, que es lo que quiere obviamente todo el mundo, pues el bolsillo ya no da, y al mismo tiempo nadie pone los subsidios? Claro, yo no creo que haya aumento de tarifa porque para haber un aumento de tarifa previamente tiene que haber un llamado a audiencia pública, se tiene que dar una serie de pasos que ni siquiera empezaron, con lo cual ese escenario, por lo menos para la semana que viene, lo descarto. Ahora, después tenés la otra posibilidad, ¿qué pasa si ninguna de las dos jurisdicciones se ponen de acuerdo y no ponen los subsidios? En ese caso, con una tarifa de 370 pesos, un boleto mínimo en comparación a lo que se paga en el resto del país, sin subsidio no se podría trabajar. Por eso nosotros estamos preocupados, entendemos. ¿Pero eso qué significa? ¿A partir de la semana que viene puede haber menos colectivos circulando? Y te doy un escenario muy probable. Cuarto día hábil de la semana que viene hay que pagar salarios. Sí. Los salarios es la mitad del costo de una empresa de transporte. Y hasta hoy el subsidio es el 70% del ingreso. Con lo cual, si te falta el 70% de tu ingreso, ¿cómo haces para pagar el 50% de tu costo, que encima es todo junto, el cuarto día de la semana que viene? Ese es el escenario que tenemos de riesgo en caso de que ninguna de las dos jurisdicciones aporte los subsidios. Bien, y el otro tema es qué pasa en los colectivos que van a la provincia de Buenos Aires. Ahí el gobierno quita el tema de los subsidios interjurisdiccionales. No, ahí el tema es así. ¿Los pone la provincia de Buenos Aires o no? Claro, vos en el AMBA tenés 3 jurisdicciones, sí, Cava, provincia y las nacionales, que son las que cruzan la General Paz y el Riachuelo. Sí. Las nacionales, ese grupo está fuera de discusión porque la Nación ya dijo que va a seguir pagando todos los subsidios y la red sube también. En el caso de la provincia, que es la mitad del AMBA, son las líneas del número 200 para arriba, la provincia ya viene pagando los subsidios y ahí la Nación lo único que hace es dejar de financiar la red sube. Y ahí la postura de la provincia es que al no tener presupuesto ellos no pueden asumir ese espacio que deja la Nación, con lo cual en ese caso los usuarios perderían ese beneficio por lo menos en el corto plazo. ¿Eso a partir de la semana que viene? Eso a partir del 1 de septiembre. ¿Pero que entonces qué usuario? ¿El que toma varios colectivos, que cruza por ejemplo, de Ciudad de Buenos Aires a AMBA? Suponete que un usuario toma 2 líneas del número 200, de las que van por el conurbano. En el segundo viaje, si lo hacían 90 minutos, el segundo viaje tenía un descuento del 50%. Ahora ya no lo tendría. No van a tener los... Y si hacía un tercer viaje, le hacían un descuento del 75%. También lo perdería. Eso o sea que para el que más viaja, el que toma varios colectivos, va a tener un impacto fuerte en el bolsillo. El universo, para que tengamos una idea, es el 25% de los viajes que realizan el boleto... ¿De 3 millones de usuarios diarios? De 3 millones y medio, que eso es el total AMBA. Estamos hablando del 25%, bueno, es una cantidad importante. Es una cantidad, Estamos hablando de 700.000 personas más o menos. Sí, probablemente, sí. Bueno, que la semana que viene, en el segundo o el tercer viaje, no van a tener descuento. Exactamente, sí, sí. ¿Me contás ahora qué pasa con Villarroel, Javier? Sí. Porque atención que hay novedades con la vicepresidenta. Descubrí el Hotel Alto